día, por supuesto, ya estamos arrancando y mostrando lugares, pero espectaculares que ofrece este hotel aquí en Atera. Dista más o menos a 60 kilómetros del lugar, así que un lugar paradisíaco para venir justamente a pasar. Cualquiera sea la estación, en invierno, verano, siempre obviamente el lugar está acorde y ofrece por sobre todas las cosas un lugar, una escenografía, un espacio donde uno puede venir a refrescarse y pasar muy bien. Don Oki, una vez más en verano, por supuesto, estamos sorprendiendo a los televidentes con lugares pero fabulosos que ofrece nuestro país. Buen día, don Julio, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va? Tranquilo, don Julio, acá en el monte. Yo llegué hace media hora, usted no estaba. ¿Por dónde anduvo, señor? No sé, don Julio, estaba ya en la pileta, incrustado ahí en la pileta, don Julio. No me diga. Estaba paseando un poco por el monte. Viste que tiene muchas cosas este lugar, don Julio. Sí, señor. Y entonces ya abajo mismo hay un sauna lento. No me diga. Ahí me voy a ¿También tirar. estuvo ahí? Sí, ¿O se va a ir ahora? Ahora me voy a ir también. Pero después, El lugar se llama Casa del Monte. El jacuzzi, El jacuzzi, don Julio. El lugar se llama Casa del Monte, está a 60 kilómetros de nuestra capital, 2 kilómetros de la ciudad, del casco urbano de la ciudad de Atera. Y hay que aprovechar, don Julio, esto. Sí. Nunca se viene, o sea, nunca, poco o nada yo vengo por acá. Entonces tengo que aprovechar e irme a recorrer por ahí, don Julio. A lo máximo, me encanta, porque una orejita nomás se ve y la otra no se ve. No, es para que no se me queme toda la oreja. Bueno, que se queme una que no nomás, se me queme todo, don Julio. Bueno, tengo entendido que el chef de este lugar es mi tocayo, se llama Julio también. Julio Candia. Julio Candia, Váyame a buscarle, don Julio, a ver qué onda con él. Pero hágale llamar, no se me meta a la cocina ajena, Puede sí. No vaya a toquetear nada porque acá hay pan casero que a usted le gusta, Pan casero. Exactamente. Vaya, señor, que a la vuelta voy a estar justamente en compañía de la señora Sonia Jiménez. Ella es la gerente de este lugar, así que nos va a estar hablando sobre todo lo que nos ofrece Casa del Monte aquí. Yo puedo llevar una cámara, don Julio, que me siga así como estrella. Vaya, no hay problema. Te ayudo, don Julio. Bueno, pórtese bien, cuídese, ¿sí? Le cuido, don Julio, todo acá al Casa del Monte. Ok. Te ayudo. Okay. Bueno, cada locura que Oki hace, espero que no se porte mal en este lugar. Doña Sonia, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, un placer recibirles aquí en Casa del Monte, nuestra casa y la casa de ustedes. Digo siempre yo, porque soy un fanático de mostrar, promocionar todo lo que nuestro país ofrece, y siempre inculco a los turistas, por supuesto locales, que curtan esta onda de lo que es el turismo interno, porque Paraguay no tiene nada que envidiar justamente a otros países. Por sobre todas las cosas, de repente puede resultar incluso en algunos casos un poco más accesible incluso, pero lo más importante, conocer nuestro país y obviamente dejar esa plata aquí dentro para que obviamente el turismo interno siga creciendo de la manera que está ocurriendo. Hace cuestión de 10 años el turismo interno está en el auge y por supuesto está bien en alza, y eso nos pone contentos porque, primero, repito, es una opción para que todos los paraguayos conozcamos lugares fabulosos que tiene nuestro país, y segundo, que es mano ahora para lugareños incluso también. Así que por eso la felicito. Muchísimas gracias. Estamos trabajando con todos equipos nacionales, todos paraguayos. Estamos los dueños de este lugar, son paraguayos, le comento. Esto fue una idea original de italiano, pero después se tomó la iniciativa de paraguayos tomando este lugar. Todo el equipo de trabajo somos paraguayos. Estamos aquí para servirles, procuramos cada día, cada detalle, cada cliente, cada huésped que viene a este lugar paradisíaco pueda disfrutar del relax que ofrecemos, disfrutar de la naturaleza, que poco ya hay. Mostrarle un poco todo lo que se trabaja aquí. Tenemos hidromasaje al aire libre, que los huéspedes puedan disfrutar. Tenemos piscina acabada en roca con una vista panorámica de 360 metros de altura a nivel del mar. Pueden ver esa vista maravillosa más adelante. Y todo lo que ofrece, tenemos 27 hectáreas de pura naturaleza aquí en Casa del Monte. Las habitaciones son súper cómodas, habitaciones con baño privado, con aire acondicionado, todo climatizado, frigobar. Todo espectáculo para que puedan venir a descansar con la familia, en pareja. Es un lugar muy especial, un lugar muy romántico también. Totalmente. Para luna de miel, para aniversario. Para la ocasión que sea, ¿verdad? Tener un lugar especial en Casa del Monte. Por sobre todas las cosas, hay un concepto bastante variado, ¿verdad? Si uno quiere comer bien, y por supuesto siempre digo, ya el comer rico no solamente se limita en los restaurantes VIP o 5 tenedores de la capital. Exacto. Saliendo fuera y llegando justamente como por ejemplo a este lugar, uno come realmente una maravilla. Yo tengo entendido que Julio, tu chef, me está preparando algo delicioso como está compartiendo aquí con los televidentes. Sí. Y aparte de que si uno quiere pasar un día de relax también, uno puede venir, tiene un arancel de entrada para que uno venga a pasar sin que se hospede en el lugar. La entrada a este lugar es totalmente gratuita.
Nosotros tenemos un combo que es muy aceptado por la gente, el combo de pasar el día en Casa del Monte. Sí. De 8 de la mañana a 8 de la tarde, con almuerzo incluido, para que puedan disfrutar aquí sin ser como en calidad de huésped. Ah, ya, ¿y eso ¿sí? cuánto cuesta más o menos? Eso está costando 120.000 por adulto. Ya, perfecto. ¿sí? Con sí. el almuerzo incluido. Perfecto. Uno entonces viene a pasar el día, ya tienen incluido Incluido el uso de las instalaciones, la pileta, como le dije. Ya tiene derecho a la pileta. Totalmente. Todo. Nosotros la habilitamos, tiene el almuerzo incluido con eso. En lo que sea la hostelería, ¿cuántas habitaciones tienen? Tenemos de momento 18 habitaciones, 18. estamos preparando 12 más, queremos alcanzar a 30 porque tenemos mucha ocupación, mucha demanda Sí. y queremos dar respuesta No, a es los justo, clientes. es justo y necesario porque yo supongo que a esta altura, porque Casa del Monte, por supuesto, es muy conocido a nivel nacional e internacional incluso, también, ¿verdad? ¿Tiene área específica para bungalow y también justamente para acampar? Para acampar no estamos todavía. contando porque Perfecto. no tenemos infraestructura para acampar. Ya. Además no queremos que esto se convierta en un balneario. Ya, exactamente. Queremos que sí. siga siendo Casa del Monte un lugar tranquilo, Sí. que la gente pueda decidir venir a descansar, a desconectarse. Ese es el plan, esa es la política del hotel. Tenemos habitaciones clásicas, Sí. habitaciones matrimoniales, habitaciones triples, cuádruples, quíntuples, sextuples. Tenemos la suite, que son Ya. las habitaciones con vista panorámica, tiene Ya. jacuzzi y son habitaciones muy elegidas para regalar a luna de miel, por ejemplo. Ahí está, yo le agradezco que nos haya recibido, bueno, y gracias, justamente con su permiso voy a empezar ya a grabar la parte de cocina, quiero hacer un paseo también por el local. Esto está dista a 60 kilómetros de la ciudad de la 60 kilómetros nada capital. más. Eso es una y de- ventaja muy importante Totalmente. porque muy cerca de Asunción tener esta naturaleza completamente diferente a lo que es el estrés de la capital. ¿verdad? y del casco urbano está a 2 kilómetros nada más. A 2 kilómetros. Fácil nada de más. llegar. Fácil, camino empedrado hasta la puerta, completamente accesible, sin ningún problema. Desde el kilómetro 48 de la ruta 2 pueden entrar hasta aquí, dirección a Turá, y llega a Turá, 2 kilómetros estamos nosotros, Casa del Monte. Ahí está, muchas gracias, Sonia. Un placer. Y gracias por recibirnos. Ahora sí, hacemos la pausa, la vuelta, ya cocinamos algo y conocemos el lugar. Ya volvemos. Bueno, ya estamos en la cocina con Julio, mi tocayo. Vamos a preparar un plato espectacular. Un plato muy de la casa, me decía justamente la administradora. Justamente consiste en una carne vacuna, veo verduritas. Yo supongo que debe ser una suerte de bife con guau, un bife acebollado, algo así. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Todo bien. Hola, Julio. Hola, ¿qué tal? Bueno, Este es vamos por parte. Un placer. ¿Tu apellido? Julio Candia. Julio Candia. Bueno, Julio Fernández. Te presento. Jugador del Olimpia, don Julio. Salúdele con respeto ¿Qué al tal? chef. Hola, ¿cómo estamos, Julio? ¿Todo bien? Jugador de Olimpia, ¿verdad? De Olimpia, exactamente, puede ser. Bueno, muy bien. Veo acá una mise en place bastante interesante. Carne vacuna, veo ahí huevitos, veo verduras. ¿Cuál va a ser el menú de hoy? Bife a caballo. Un rico bife de Un caballo. rico bife a caballo. ¿Por qué elegiste este plato para presentar? Porque este plato es lo que más pide acá en la casa, o sea, de la casa, Sí. Casa del Monte. Acá en el hotel. En el restaurante Sí. de Casa del Monte. El menú está compuesto por platos internacionales, un plato... un Son poco nacionales. más, Platos nacionales, ya, platos de los nuestros. de lo nuestro. Sí, Ya. así es. Y es el don Julio el bife que vos comes encima del caballo, ¿verdad? No, bife a caballo porque la composición justamente va con cebollas salteadas, ¿verdad? Y Cebolla obviamente salteada, se colora con 2 huevos. Con 2 huevos encima. Pero ojo que la yema de huevo tiene que quedar así, bien blandita. El huevo tibia. tiene que estar bien hecho, don Julio. La yema Sí. de huevo tiene que quedar tibiecita apenas, así como se come en Francia, con una tostadita de pan francés, con una tostadita de pan de miga, por ejemplo, queda realmente una delicia. ¿eh? Sí. Bueno, todo tuyo en la cocina. Yo me voy a poner a Ok. un costado, ¿sí? Pasar nomás ahí, yo me voy a poner acá. Y Al lado usted- mío. Y usted feche su boca que vamos a empezar a cocinar con el amigo. ¿No? Bueno. Bueno, Aceite. ahí está. Un poco de aceite, vamos a ver, asegúrate que sea aceite. Esta no Mira, es. este es el aceite, ¿eh? Dale que Ahí Julio. Toda la gente te está mirando y ahora en tu Espera casa. un ratito. Bueno, ¿y hace cuánto estás en este Y restaurante? hace ya como si fuera un año ya. Un año Un ya. año y piquete. Perfecto. ¿Vos sos acá de la ciudad de Tirá? La ciudad de la tira. Atireño. Ahora vamos a Mira. empezar a ¿Qué? hacer la vuelta y vuelta de De la carne. De la ¿verdad? carne. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a utilizar dos Vamos a- carnes. Dos Vamos. carnes directo ya acá. Sí, señor. No, vamos a enseñar una Por y después paso. ponemos la otra. No Sí. hay ningún problema, ¿eh? O Vamos directo a- hacemos una y ya está. Una. Después la otra Vamos a ponerle para, la sal, para Conti. Le agregamos un poco de sal, un ¿verdad? poquito de sal. Bueno, muy bien. Mientras que se cocina Sí. la carne, vamos a empezar a cortar la cebolla en corte juliana. Y picando la cebolla, quiero que me hables una cosa, cuidado, Sí.
Cuidado que la mesa se mueve un poquitito. Aní que Bueno, vos sos, para la mesa. ¿qué experiencia tenés en trabajar en cocina? Aparte de trabajar acá en este lugar. Y hay varias experiencias. Estuve ya recorriendo ya muchos lugares y haciendo mucho trabajo prácticamente. Ya. Y ahora me estoy mimando acá en Casa del Monte. Espectacular, un lugar bastante interesante. Tiene mucha gente en temporada de verano, también los fines de semana, supongo, ¿no? Y la verdad que sí, los fines de semana es que se llena la gente acá. ¿Y qué tipo de servicio ofrecen a la carta? A la ¿Qué carta, sistema de buffet para fines de semana? Los fines de semana hay servicio de buffet. Ya. Así es. ¿Y el buffet está compuesto por qué? ¿Qué tiene el buffet? Bueno, tenemos la lasaña, canelones. O sea que tiene pastas. Tenemos pasta y tenemos la carne a la parrilla, también al tatacuá también. Hay milanesa también. También, todo ahí. Milanesa de pollo, de carne. ¿Puedo poner al lado, no? Sí, tirar, meter la cebolla. No, vos sos el cocinero, Vos estás en tu cocina. Vos exactamente. Nosotros somos invitados nomás. Vamos a estar poniéndole la cebolla. Yo te levanto un poco de temperatura para que la cebolla vaya tiernizando sea poquito. Me decías de que tenés platos tradicionales, tenés platos típicos y por supuesto lo más que se gusta y que aprecia justamente lo que es la cocción del tatacuá. Cocinar carne asada. Carne pescado, asada y cerdo. tenemos pescado, tenemos tilapia, tenemos chucrut de surubí. Tenemos la rabadilla, O sea que la tilapia, dame una receta de tilapia. Tráeme acá mi camarita, por favor. Voy a mostrar bien de cerca. Una receta de tilapia, decime cuál puede tenemos ser. acá la tilapia, tengo acá para preparar una tilapia a la crema. A la crema. A la crema y puede ser con salsa 4 quesos, también la gente pide mucho. El pescado con la salsa de queso queda muy bien. Sí. Es un plato muy gourmet. Ahí estamos mostrando, fíjense la carnecita cómo quedó espectacular. Mire ahí la cebolla se va tiernizando y esto coronamos con huevito, ¿verdad? Con huevito. Bueno, muy bien. ¿Y qué parte vivís? Y ponerle que de aquí a Decime el nombre de tu 500 compañía. Candia Atira. Candia Atira. Sí. Su apellido lo tiene don Julio. Sí, ¿Vos lo viste? el mismo. El mismo que calza y viste. La carnecita luce muy bien ahí, bien doradita. Le agregamos un poco de yucuco y el otro lado también. La cebolla ahí queda realmente fabuloso. Un poquito de salsa de soja, sí señor. Échele ahí. Para darle un poquito de color. ¿Hace cuánto vos sos cocinero, don Candia? Hace cuestiones de 15 años. A la pucha, bastante tiempo ya. Bueno, decime, ¿casado, soltero? Soltero. Mira, boche. Sí. Bueno, pero veo muy soltero con 10 hijos, dice. Muchas chicas lindas. Aprovechamos para enviar saludos a la señora que me invitó la tacita de café. ¿Cómo se llama la señora que me sirvió? La señora Liz. La señora Liz, muchas muchas gracias. gracias. Angélica. La señora Liz, Angélica y Vamos a ponerle un poquitito más de sal a la cebolla. Y la otra, ¿cómo se llama la chiquitita? Es la reina de la cocina. La reina. reina. Ah, ya reina. Ya reina. Bueno. Sí. Cuando me presentó como la reina de la cocina, yo dije, bueno, atento acá con las bromas que puede ser justamente la esposa, dije yo. No. Bueno. Es solamente ayudante. Ayudante de cocina, me encanta, Mira, la carne es bien jugosita, Sí, y este es el punto de la carne. Ese creo que ya está esa parte. Está por estar, ¿Y con qué plato vamos a estar presentando? Vamos ya enseguida, no te apures todavía. Mira, ya por ahí tenéis, Yo quiero gozar de este lugar, Fíjense lo que les voy a mostrar. Voy a hacer un paneíto con mi camarita ahí. La GoPro, don Julio. ¿Cómo? La GoPro. GoPro, ahí está perfecto. Mira qué lindo, una belleza. ¿Qué está viendo don Julio ahora? Estoy acá mostrando ahí la parte del cerro. Y después la vuelta, don Julio. Mueve un poco más, don Julio. No, y a poquito, ¿por qué hace tan rápido? Volviendo a la piscina fabulosa, donde uno, por supuesto... Este lugar es paradisíaco. ¿Estamos a cuántos kilómetros de la ciudad de la capital? 60, don Julio. ¿Cuánto? 60 y piquito. 60 kilómetros. De la ciudad de Atirá, la ciudad misma, ¿cuánto está? ¿Cuántos kilómetros Y está acá este lugar? estamos un poquitito, don Julio. ¿Cuánto? 1 kilómetro. 2 kilómetros. 2 kilómetros. Un lugar espectacular, Don Julio, increíble. Señor. La pregunta que tiene que hacer, ¿Atirapio todavía es la capital de la ciudad más limpia? ¿Qué pasó? Sigue todavía. Exactamente, felicitaciones. Mira, vos, es Atirá, no es Tomatín, eso es Atirá, exactamente. Atirá, don Julio. Me encanta. Departamento de Cordillera, por supuesto, el departamento de Cordillera fue recientemente declarado de interés turístico nacional y por sobre todas las cosas por la serranía, por toda la geografía que ofrece justamente. Y los mejores lugares para venir a pasar un fin de semana realmente están en esta zona y si lo hacen acá en Casa del Monte, lo mejor. Lo mejor, don Julio, está
gusta. Y usted que Don toca Julio, no. lo mejor es estar trabajando enfrente de la pileta y no poder entrar. Eso es lo más triste, ¿verdad? Pero ¿por qué? Yo me tiro bueno. después, ¿eh? Yo voy a coronar el programa, ¿eh? Me zango toda jopa, fico con azúcar, Ay, me qué tiro en el feo. agua, ¿eh? ¿Qué pasó? Qué feo, don Julio. Bueno, vos sabés que a usted que es de los que toca los verdes, puede comprarse un lote aquí, ¿eh? ¿Se puede, pico, don Julio? Claro, esa casa del Usted Monte estuvo Country. hablando con la administradora, ¿verdad? Con la jefa. Sí. Sí. No, pero tienen que comprar, ¿eh? No quiera cerrar de otra forma, me encanta, ¿eh? Esa planta, ¿dónde está mi camarita? Pasame, Lani, mostrar esa cámara, esa planta, perdón, ese se llama el famoso guapo. Guapo. Está seco el guapo, no tiene. Está, ahí está. Una belleza. Mira, vení, tráeme acá, ¿dónde dedico? Ahí voy. Espera, Cafito, Julio, cuidado que tú comías. Yo ya. Sí. Déjame la cabeza estudiar un poco. Ok. Como un muñequito con juguetes. Hablana con tu micrófono, don Julio, si no, no se te escucha. Estoy acá. Allá hay un. Mira cómo les muestro ahí abajo. Yo a tuya cocinamba, Espera un rato, quiero mostrar la planta del guapo. Esta es una planta bastante interesante porque fíjate aquí cómo crece la parte del tallo. Fenómeno natural, el famoso guapo. Es una planta bastante, yo a tu don Julio. en la base bastante gordita y tiene una hoja muy Preparado muy ancha que da buena Sí. sombra. ¿Qué pasó aquí? No, que venga tú, don Julio. Le estaba diciendo a Candia que siga preparando, pues. Y se estamos destapando porque vamos a mostrar otra vez para ir a la pausa ya. Ahí tenemos, la otra carnecita La pusiste otra al lado. carnecita Bueno, está metele. Me encanta. Hacemos la breve pausa, señor. Y volvemos enseguida con más sabores y algo más directamente de la Casa del Monte, Nartura. Llegar al final del camino, llegar al final del camino, si así lo quiere el destino. Llegó la despedida, en contra de nuestra voluntad, hay que decir. Eres soltera ya, te gusta la fiesta hasta por la mañana y no quieres saber del novio, no la busco. Bueno, ya seguimos, último bloque de sabores y a lo más, momento ya de presentar nuestro plato, pero seguimos antes conversando un poquitito con nuestro invitado aquí. El chef don Julio, Exacto. Julio Cáceres, no es Julio Fernández, No, Julio Cáceres. Julio Candia. 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 ¿Que Así es. ¿Será que no? Yo creo que sí, porque nuestro amigo Fernando Candia también tiene pariente acá en la Tedra. Puede ser don Julio. Doña Asunción y demás cosas. Porque puede don ser, Julio ¿eh? sabe, y chico como de Paraguay, don Julio. Exacto, Chico. famoso Paraguay, te vas y te encuentras tu pariente, tu primo y tu vecino, ¿eh? Bueno, muy bien, me decía de que hace cuestión de 1 año y pico que vos estás trabajando acá, ¿estás cómodo? ¿Te gusta el servicio que estás ofreciendo? Y la verdad que sí me encanta el trabajo Sí. acá porque son la gente, los patrones son muy excelentes, Eso es son importante. buenísimas personas y como patrones son excelentes. Eso Por es eso muy- me encanta. Eso es muy importante y por sobre todas las cosas tener buena clientela, porque mío, Eso que sí. nos da gusto cuando de repente a uno le contrata y está medio al pedo, así nadie viene, pues yo sé que ustedes cada fin de semana tienen mucha gente acá. Tenemos mucha gente, gracias a Dios. Bueno, legalmente. y antes de presentar tu plato a esa cámara, aunque es feíto el camarógrafo, pedirle ahí, decirle a la gente que Manda venga tu acá saludo. a Y le probar invitamos a la platos gente- ricos de tu mano, amigo. Le invitamos a la gente legalmente para que venga a disfrutar de las deliciosas comidas que preparamos acá en la casa. Garantizas comida casera. Comida casera. ¿Desde y qué hora se te encuentra, internacionales. Julio? Y las 24 horas prácticamente estoy en la casa. Es un hotel, o ya viste, un hotel que se cierra hoy. No, pero lo que pasa depende de qué hora cocina él, don ¿Y Julio. el servicio al restaurante? Porque ¿O puede siempre ser que a esté la a la tarde, noche supongo? nomás, vete Exactamente, lento, las mañana, 11:30 Julio. hasta las 4 acá nosotros Cuatro de la tenemos el tarde. servicio. Y después de las 7. Después las 7 hasta Hasta el las cierre. 11. Hasta Es las que esta 11. pileta mañana, don Julio, Pero le un enseña también. snack que de repente a uno le apetezca un sandwichito, algo así, Eso sí. siempre está. Siempre estamos. La cocina está abierta casi las 24 horas. Eso es lo bueno, por eso me encanta trabajar en un hotel. Sí, la verdad que trabajé muchísimo tiempo en hotel porque siempre la cocina está en movimiento. Está Alguien en tiene que estar movimiento. ¿Y igual, por qué no va a trabajar otra vez, don Julio? Señor. ¿Por qué no va a trabajar otra Y vez? en cualquier momento. Acá. Tengo acá cebolla con verduritas, ya vamos a ir sirviendo. Perdón, la carne con la cebollita. A ver, metele, ¿eh? Serví Vamos a una, empezar una carnecita, la una cebolla ahí carne. al lado. Serví nomás, vamos a picotear ya La acá. porción es bastante generosa, ¿eh? Sí, buenísima. Es bien grande. Bien grande. Bueno, Gaby Brunote es una de las clientas que amiga mía que siempre visita y veo que ella levanta en el Facebook fotografía cuando viene a comer acá, ¿eh? Bueno, muy bien, hasta ahí que tenemos aquí, mostrarle Pablito, ahí tenemos justamente el filete, un lomo, por supuesto con la cebolla, bien doradita ahí, fuera mosca que no es contigo, rodajita de tomate por una presentación y ahora viene lo que es La terminación. La terminación, la corona justamente La corona para del esto, y huevo. como tiene que ser, no hay un pedazo de pan por ahí, me tienta, ¿eh? Te felicito, mi amigo, porque Ahí. está muy bien, ¿eh? El huevo frito está punto. por estar a punto de caramelo, ¿eh?
Esto es una maravilla, mira. Se ve rico, don Julio. Mira, ok. Parece un bife al caballo. La yema de huevo tiene que quedar así. Don Julio, Nunca cocinar la yema de huevo. Permiso, ¿puedo? Sí, adelante. Que estuve bien remeter de plato. eso parece un huevo, don Julio. Sí, señor. No, el huevito, la yema del huevo tiene que quedar así bien, apenas tibia. Y eso mezclada con eso le llaman en España huevo roto, mi querido amigo. Porque le mezcla con un pedacito de pan después y es Una delicia. Eso, don Julio, que hizo el señor Julio parece un caballo al bife. Exacto. Echarle un poco para darme gusto al mínimo porque este plato iba a comer yo. Pimientita negra. Ahí está. Craseada de No, pimientita negra. ¿por qué usted nomás, don Julio? Ahí está. ¿Y Miramos, yo? Pimientita negra craseada al momento. Eso es otro pitopo, En la casa fabricamos los pan caseros. Ah, no me digas. Sí, pan casero. Háblame de eso. Toda la esa pasta frola que me invitaste es una Todo delicia, en la casa. Todo hecho acá. Nosotros fabricamos todo acá, en la casa. Nada se compra. Perfecto. Los Los panes, panificados completos en general. todo lo que sea para la parte de confitería, todo. Confitería completo. Me encanta. Vos sabés que la masa de estos pasta frola me encanta. Una masa bien quebrada, masa arenosa, rica. sí. Exactamente. Bueno, Así Julio, es. un placer. Y en algún momento te voy a volver a visitar, ¿sí? Ok, muchas gracias por todo. Y en esa próxima ocasión me gustaría que me invites algo en base a pescado, ¿te parece? Ok. Bueno, aquí nos vamos. No, señor, se me cuida. Yo me quedo a piletear acá, don Y Julio. usted despide el programa que yo ya le he hecho diente a Nos mi- a vamos, mi- a mi- señores, a hasta mi la bife. próxima, en la misma hora por el mismo canal, directamente de Casa del Monte. Hasta luego.